Sabes, durante mucho tiempo no me daba cuenta del precio que pagaba cada vez que me comparaba. Parecía algo inofensivo, un pensamiento rápido, casi imperceptible, pero que, día tras día, iba minando un pedazo de mi confianza. Brian Tracy dice que la comparación es la manera más rápida de destruir la autoconfianza, porque nos obliga a mirar aquello que nunca podremos controlar. Y tiene razón. Cuando el foco deja de estar en lo que puedo construir con mis propias manos y se fija en lo que otro ya ha logrado, algo dentro de mí comienza a marchitarse. Es como si entregara la llave de mi valor a alguien que ni siquiera sabe que existo. Stephen R. Covey me ayudó a ver esta trampa con una analogía que nunca olvidé. Intentar medir el propio valor usando la regla de otra persona es como plantar semillas en el suelo equivocado y esperar que florezcan en el momento adecuado. Siempre me exigí frutos que ni siquiera eran de mi estación, y me frustraba al no ver brotar lo que, en realidad, nunca iba a germinar allí. Era un error de origen, un desvío de foco que me impedía reconocer lo que ya estaba floreciendo dentro de mí. La comparación, me di cuenta, es como una adicción emocional. Silenciosa. Se alimenta de pequeñas dosis de insatisfacción, absorbiendo la energía creativa que podría nutrir proyectos, ideas, relaciones. Es como un ladrón que entra despacio, sin hacer ruido, y va vaciando mi frecuencia de realización. Cuanto más miraba hacia afuera, menos podía escuchar lo que mi propio corazón me decía. El mundo en el que vivimos hace que esta trampa sea aún más peligrosa. Las redes sociales han creado un escaparate de vidas editadas. Cada imagen, cada frase, cada detalle se elige cuidadosamente para mostrar solo el momento álgido, la escena perfecta, la sonrisa ensayada. Y, aun sabiendo esto, seguimos tentados a creer que esa es la realidad completa. Es como ver una película y olvidar que existe un guión, una edición, una luz perfecta que oculta las sombras. Pero, en el fondo, dejar de compararse no tiene nada que ver con ignorar a los demás ni con fingir que no vemos lo que sucede a nuestro alrededor. No se trata de indiferencia, se trata de reconectarme con mi propia medida de progreso, de recordar que mi historia tiene un compás único, que no se mide por el ritmo de nadie. Se trata de cambiar el ruido de la competencia silenciosa por el sonido sereno de mi propia evolución. Cuando entendí esto, algo cambió. No fue de un día para otro, ni con una decisión repentina. Fue un despertar gradual. Un paso a la vez, como quien aprende a caminar con sus propios pies sin mirar si el vecino ya está corriendo. Y, poco a poco, comprendí que la libertad comienza exactamente en ese punto. Cuando dejo de gastar energía intentando ser la copia de alguien y empiezo a invertir todo lo que tengo para convertirme en la mejor versión de mí mismo. El veneno de la regla ajena. La comparación comienza de manera casi imperceptible. Es como una pequeña semilla plantada en el rincón más oscuro de la mente, que germina sin que nos demos cuenta. Una mirada rápida al lado, una observación sobre lo que alguien ha conseguido, y de repente ya existe dentro de nosotros una clasificación invisible donde siempre ocupamos las posiciones más bajas. Esta tabla no tiene reglas claras ni criterios justos. Se alimenta de la idea de que el otro siempre está adelante, más rápido, más capaz, más merecedor. Es un juego que nunca ganamos, porque el marcador lo manipula nuestra propia mente. En el fondo, hay un mecanismo neuroquímico detrás de esto. La comparación activa pequeñas dosis de dopamina, esa sensación momentánea de motivación o placer cuando creemos estar cerca de alcanzar algo que el otro tiene. Pero enseguida llega el vacío, y el cerebro pide más. Es una búsqueda intermitente, un ciclo de euforia y frustración que crea dependencia. Cuanto más miramos hacia afuera, más nos convertimos en rehenes de este circuito vicioso, que nunca da satisfacción duradera. Y hay un precio silencioso en esta dinámica, la autoboicot de nuestra propia identidad vibracional. Cada vez que usamos la regla de otra persona, cortamos un pedazo de nuestra singularidad para intentar encajar en el molde ajeno. Es como tomar una obra de arte única y tratar de redibujarla para que se parezca a otra que admiramos, perdiendo la esencia en el proceso. Poco a poco, sin darnos cuenta, cambiamos autenticidad por un reflejo distorsionado. El veneno de la regla ajena no está solo en hacernos sentir menos. Envenena la forma en que vemos el mundo, contaminando nuestras decisiones, nuestros sueños e incluso la manera en que evaluamos nuestro progreso. Cuando vivimos comparando, dejamos de crear la vida que realmente queremos y pasamos a vivir intentando seguir una carrera en la que nunca elegimos participar. En el momento en que comprendí esto, sentí como si estuviera respirando el aire de otra persona, y no el mío. No había ligereza, solo un peso constante. Fue entonces cuando empecé a entender que el verdadero antídoto no estaba en ganar esa carrera, sino en salir de ella. Porque, mientras estuviera dentro, no habría victoria posible. La trampa de la línea de meta invisible. Hay un detalle cruel en cómo la mente maneja la comparación. Nunca nos deja llegar. Es como correr hacia una meta que retrocede a cada paso. Cuando finalmente alcanzamos lo que parecía el objetivo, algo dentro de nosotros se encarga de moverlo más lejos. Y la sensación de logro, que debería nutrirnos, se disuelve demasiado rápido, dejando solo el sabor amargo de la insuficiencia. Esta es la falsa sensación de progreso que tantas veces nos engaña. Miramos los logros de los demás como un faro que guía nuestros esfuerzos, pero, cuando llegamos allí, nos damos cuenta de que ese faro nunca fue fijo. Cambia de posición constantemente, y siempre estamos unos metros detrás. Esta búsqueda incesante de validar nuestro valor a través de parámetros externos crea un estado de fatiga emocional, como si corriéramos sin poder descansar nunca. Lo peor es que, en este proceso,
perdemos el presente. Estamos tan obsesionados con alcanzar la siguiente marca que dejamos de vivir el momento que tenemos ahora. Cada paso es solo un puente hacia el siguiente, y la vida se convierte en una secuencia de casi que nunca se completan. No hay espacio para apreciar lo que ya se ha construido, porque la mente siempre está ocupada midiendo la distancia hasta el próximo ideal. Esa línea de meta invisible no es solo un mecanismo mental, sino también un reflejo de una frecuencia vibracional desalineada. Nos mantiene conectados a un estado constante de escasez, reforzando la idea de que nunca será suficiente. Y mientras esa creencia no se disuelva, todo esfuerzo parecerá insuficiente. Tuve que reconocer que esa carrera no era mía, que cada paso que daba para alcanzar el patrón de alguien me alejaba de mi propio camino. Y al darme cuenta de eso, empecé a comprender que tal vez el verdadero punto de llegada no era un lugar, sino un estado de presencia. Porque, cuando la meta es estar entero en el ahora, no existe ninguna línea que haya que cruzar para sentirse completo. Historia real. Cuando la victoria se convierte en derrota. Conocí a alguien que pasó años fijando la mirada en una meta muy concreta. Veía a otra persona viviendo aquello que, para ella, representaba la cima del éxito. Era como si toda su energía se destinara a alcanzar exactamente el mismo lugar. Todo lo que hacía, cada elección, cada sacrificio, tenía como destino ese punto que creía responder a su vacío. Después de mucho esfuerzo, llegó allí. Consiguió el título, la posición, el estilo de vida que tanto admiraba. Pero, en lugar de la satisfacción plena que imaginaba, encontró un silencio extraño, un vacío inesperado, y, por primera vez, percibió que aquello no tenía el sabor que esperaba. La victoria se convirtió en derrota porque descubrió que no quería exactamente eso, quería la sensación que imaginaba que eso le daría. Y esa sensación no llegó. Esa experiencia me hizo entender cómo la proyección mental puede distorsionar la realidad vivida. Cuando miramos desde fuera, idealizamos, rellenamos los vacíos con expectativas, creando una imagen que, en el fondo, no existe. Y cuanto más tiempo invertimos en esa idealización, más difícil resulta aceptar que la realidad no corresponde a la fantasía que hemos creado. La comparación, en este caso, funcionó como una lente empañada. No mostraba la vida tal como era, sino como queríamos creer que era. Y el choque de percibir la distancia entre lo que proyectamos y lo que realmente es puede ser lo suficientemente doloroso como para hacernos replantear todo nuestro recorrido. Esta historia me hizo preguntar, ¿cuántas veces perseguimos algo que realmente no es nuestro, sino que deseamos solo porque parece brillar en los demás? ¿Cuántos caminos recorremos solo para descubrir que, al final, no era luz, era reflejo? Tal vez el mayor acto de valentía no sea conquistar lo que otro tiene, sino tener la lucidez de reconocer cuando eso no nos pertenece. El silencio como lenguaje del alma. Hay momentos en la vida en que el silencio habla más alto que cualquier palabra. No es la ausencia de sonido, sino la presencia de una escucha interior. Es en ese espacio quieto donde el alma encuentra claridad, donde las heridas hallan un camino para sanar y donde las decisiones importantes dejan de ser prisa para convertirse en certeza. El silencio no es vacío. Es un territorio fértil donde los pensamientos se alinean y el corazón encuentra su propia voz. Pero aprender a escuchar ese silencio requiere valentía, porque al recogerse, te confrontas con todo lo que has intentado evitar. Dolores no resueltos, preguntas sin respuesta, miedos adormecidos. Muchos huyen, llenando cada instante de ruido para no escucharse. Sin embargo, cuando permaneces, incluso ante la incomodidad, el silencio empieza a transformarse. Deja de ser una amenaza y se convierte en un refugio. Y es en ese refugio donde algo nuevo empieza a nacer. Una percepción distinta de lo que realmente importa, una conexión más profunda con lo eterno y una fuerza silenciosa que no necesita probar nada a nadie. Porque el silencio, cuando se comprende, no aísla, une, no aleja, acerca. Y, en el fondo, quizás sea en el donde la vida susurra las respuestas que siempre estuvieron allí, esperando a que te calmes para escucharlas. La verdad silenciosa que sustenta cada victoria. Hay una fuerza que no grita, no aparece en los titulares y rara vez se celebra públicamente. Es el tipo de fuerza que se construye cuando nadie está mirando. Una disciplina silenciosa que moldea el destino mucho antes de que el mundo se dé cuenta. En el fondo, todos saben que el verdadero éxito no nace de gestos grandiosos, sino de pequeñas decisiones repetidas en silencio. Son esas elecciones diarias, discretas y consistentes, las que escriben la historia de quien permanece firme cuando todo a su alrededor parece inestable. En el camino de la superación, lo más difícil no es enfrentar la adversidad externa, sino mantenerse fiel al propósito cuando las tentaciones de rendirse susurran al oído. Son los días comunes, cuando no hay aplausos, los que forjan el carácter. Es fácil actuar cuando la motivación está alta. El verdadero desafío es mantener el ritmo cuando nadie te está animando. Esa constancia invisible crea raíces tan profundas que ninguna tormenta puede arrancarlas. La victoria, cuando finalmente llega, lleva el peso de todo ese silencio. No es suerte ni casualidad, sino el fruto maduro de elecciones silenciosas que se repitieron hasta volverse inquebrantables. Y quien aprende a valorar este proceso descubre que, en el fondo, el mayor premio no está en lo que se conquista, sino en la persona en la que te transformas a lo largo del camino. El error de buscar motivación por contraste. Durante mucho tiempo creí que observar la vida de los demás podía servir como combustible. Miraba a quienes parecían más exitosos, más realizados, más admirados, y sentía que se encendía una chispa de motivación dentro de mí. Pero esa chispa era engañosa.
pronto se transformaba en una presión silenciosa, en una exigencia que no venía de fuera, sino de dentro. Es como si hubiera tomado prestada una vela para iluminar mi camino, sin darme cuenta de que estaba apagando mi propia llama. Esta motivación por contraste genera un efecto secundario sutil, pero devastador: dependencia emocional. Cuanto más comparo, más necesito esa validación externa para seguir sintiéndome vivo. Cada logro deja de celebrarse por sí mismo y se convierte en un parámetro para medir si estoy a la altura de lo que otro ha conseguido. La dopamina que siento al observar el éxito ajeno es pasajera, pero el vacío que queda después es constante, corroyendo lentamente la confianza que podría nutrir dentro de mí. El impacto de esta práctica va más allá de lo psicológico. Alterar mi frecuencia vibracional. Cada vez que me comparo, envío un mensaje silencioso a mi cuerpo y a mi mente: no soy suficiente. Es una energía que bloquea la manifestación de lo que realmente deseo, porque mientras mi atención está en la vida de otro, no estoy dirigiendo mi intención hacia lo que me pertenece. Es como intentar regar dos plantas al mismo tiempo con un solo regador. Nada crece bien. Me di cuenta de que la motivación verdadera no viene de lo que hace el otro. Nace cuando consigo reconectarme con mis valores, mis objetivos, mi propio ritmo. Cuando aprendí a observar sin juicio y sin expectativa, empecé a percibir lo que es realmente mío. El contraste dejó de ser referencia y se convirtió solo en información. Un dato neutro, que no controla mis emociones ni dirige mi valor. Esta transformación no ocurre de repente. Es un proceso silencioso de redirección. Cada pensamiento comparativo necesita ser reconocido, acogido y suavemente realineado. Es una práctica diaria de elección consciente. Decidir invertir energía en lo que puedo construir, en lo que puedo sentir, en lo que puedo vivir plenamente. Cuando logramos hacer este cambio, lo que antes era presión y ansiedad se convierte en claridad y fuerza. Y, por primera vez, la motivación surge desde dentro, firme y duradera, sin depender de espejos externos para reflejarse. El paradoja del espejo. La comparación es como un espejo curvado. Cuando nos colocamos frente a él, creemos ver la realidad, pero el reflejo está distorsionado. Cada curva, cada imperfección del vidrio, crea una imagen que mezcla verdad e ilusión. Nuestro cerebro, en este proceso, filtra información, rellena vacíos e inventa historias sobre la vida de los demás. Lo que vemos no es lo que realmente existe, sino la interpretación que nuestra mente decide hacer. Es en esta paradoja donde reside el peligro silencioso. Mirar al otro como parámetro nos hace creer que necesitamos ajustarnos, moldearnos, reducirnos. El espejo no miente, pero no sabemos decodificar lo que muestra. Por eso, muchas veces nos sentimos más pequeños, más débiles, menos capaces, como si estuviéramos constantemente fuera de un estándar que nunca existió de verdad. Es una distorsión que actúa silenciosamente, infiltrándose en decisiones, sueños y en la manera en que medimos nuestro propio valor. Lo que descubrí es que existe una manera de resignificar este espejo. En lugar de usarlo como instrumento de juicio, puedo usarlo como fuente de inspiración neutra. Observar al otro no necesita activar comparación ni competencia. Puedo ver habilidades, logros o actitudes y reconocer en ellas una posibilidad de aprendizaje, sin que eso afecte mi autoestima ni mi ritmo. Transformar el espejo en herramienta de observación neutra requiere práctica, atención y conciencia plena, pero es liberador. Cada vez que consigo aplicar esta perspectiva, percibo un cambio sutil en mi energía. El cuerpo se relaja, el corazón deja de apretarse y la mente encuentra espacio para crear, inventar y crecer sin miedo. La comparación deja de ser un veneno y se convierte en un señalizador. Un recordatorio de que, cuando miramos hacia afuera, aún tenemos elecciones sobre cómo reaccionar. Es el poder de decidir si queremos absorber frustración o aprender con ligereza, si queremos disminuirnos o expandirnos. Este paradoja me enseñó que el reflejo nunca define mi realidad. Es solo una invitación a regresar a mi propio punto de referencia. Cada observación puede transformarse en conciencia. Cada impulso de comparación puede ser suavemente redirigido hacia mi crecimiento. Y es en ese movimiento de percepción consciente donde encuentro el equilibrio entre mirar afuera y permanecer fiel a mi camino, sin perder el ritmo, sin perder la paz, sin perder la esencia. La ley de la siembra y la cosecha. Comprendí que la comparación es como mirar el jardín del vecino y desear que mis flores crezcan al mismo ritmo, del mismo color y con la misma perfección. Pero la naturaleza tiene sus propias leyes, y cada semilla necesita tiempo, suelo y cuidados específicos para florecer. No sirve acelerar el crecimiento, forzar el agua o el sol, porque cada planta tiene su ciclo. Lo mismo ocurre conmigo y con cualquier ser humano. Intentar reproducir el ritmo del otro es ignorar el tiempo natural de mi propio desarrollo. Esta analogía me hizo reflexionar sobre coherencia y consistencia. Cuando sigo mi propia estación, nutriendo mis ideas, acciones y sueños de manera constante, percibo que el crecimiento ocurre de forma orgánica. La comparación, en este contexto, solo entorpece, porque me coloca en una posición de impaciencia, ansiedad y frustración. Respetar mi ciclo propio es, en realidad, respetar mi vida. Es comprender que cada logro tiene su tiempo y que apresurar procesos no crea milagros, solo desgaste. También hay un impacto profundo en mi estado vibracional. Cada vez que miro hacia afuera y deseo que mis cosechas sean iguales a las de los demás, envío mensajes de desvalorización a mí mismo. Es como si le dijera al universo: lo que tengo no es suficiente. Pero cuando reconozco mi propia trayectoria y trabajo con paciencia, la energía se alinea, y el resultado no es solo la realización concreta, sino una sensación de armonía interna que sustenta cada paso. A largo plazo,
coherencia y consistencia siempre superan a la comparación. Un esfuerzo repetido y alineado con mis valores genera frutos más sólidos que cualquier carrera tras estándares externos. Es en el cuidado diario, silencioso y dedicado, donde descubro la fuerza que nunca necesita medirse por el otro. Cada semilla cultivada con atención, cada hábito mantenido con disciplina, cada decisión tomada con conciencia se transforma en una cosecha genuina, única y duradera. Esta ley me enseñó que la paciencia no es pasividad, y que respetar mi tiempo es un acto de valentía. Porque vivir a mi propio ritmo significa aceptar que no hay atajos hacia la madurez, que cada paso cuenta y que mi frecuencia se fortalece cuando dejo de compararme y empiezo a cuidar lo que es mío. Y es en esta práctica diaria donde encuentro seguridad, fuerza y libertad para avanzar sin prisa, sin culpa, sin la necesidad de medir mi vida por el éxito ajeno. El único estándar que importa. Descubrí que todo el esfuerzo, toda reflexión, toda conciencia que construí a lo largo de este camino converge hacia una única verdad. El único estándar que realmente importa soy yo. No son los logros de los demás, no son las métricas externas, no son las expectativas ajenas. Es mi propia capacidad de observarme, de alinear foco, energía y valores, y de actuar con coherencia y presencia en cada momento. Es percibir que el control que realmente tengo es sobre mí mismo, y que es en ese espacio de autorresponsabilidad donde florece la verdadera libertad. Brian Tracy siempre habló sobre la importancia de concentrar la energía en lo que puedo controlar, y esa es la regla central para dejar de compararme. Cada pensamiento, cada emoción, cada elección se convierte en una oportunidad para reforzar mi propia brújula interna, fortalecer mi frecuencia y cultivar mi autoestima sin depender de reflejos externos. Napoleón Hill complementa esta idea al recordar que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que nos convertimos en el proceso, en el carácter que desarrollamos, en la integridad que preservamos, independientemente del éxito de los demás. Dejar de compararse, por lo tanto, no es solo una decisión mental, es una práctica diaria. Es como plantar semillas que solo florecen si se nutren con paciencia, atención y consistencia. Es aprender a medir mi progreso con mi propia regla, respetando mi tiempo, mis victorias y mis limitaciones, sin permitir nunca que los estándares externos definan mi valor. Cada paso consciente, cada reflexión profunda y cada elección alineada con mis principios es un ladrillo que construye el camino de mi realización personal. Y esta práctica me lleva a una pregunta esencial. ¿Qué métrica personal voy a elegir a partir de hoy? ¿Qué criterio va a guiar mis pensamientos, mis acciones y mi percepción de progreso? Es en este punto donde el cambio se vuelve concreto. Es en este momento cuando la brújula reemplaza a la regla, y cada paso deja de medirse por el otro y pasa a medirse por mi propio alineamiento interno, por mi propia autenticidad. Cambiar la regla por la brújula transforma no solo la dirección del camino, sino también la velocidad. Cuando dejo de competir con estándares ajenos, cada paso se vuelve más firme, cada elección más clara, cada victoria más genuina. La comparación pierde su poder, y en su lugar, surge la libertad de ser íntegro, de crecer en paz, de vivir alineado con mi esencia y de finalmente comprender que el único estándar que importa siempre ha estado dentro de mí.